compañeros. El día de hoy nuestro grupo les viene a hablar sobre el análisis de las tomas de decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud con respecto a la actual pandemia del COVID-19. Primeramente, para ninguno de nosotros ha sido un secreto que esta pandemia pues ha sido de gran impacto, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Vemos cómo ha impactado en el ámbito económico, laboral, social y en muchos otros aspectos. Esta presentación, esta exposición, pues más adelante con los demás compañeros, trata de explicarles o mencionarles una serie de decisiones que por dicha, gracias a Dios y gracias a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, pues han sido meramente acertadas. Dentro de ellas les estaremos mencionando y explicando, como por ejemplo cómo Costa Rica ha implementado pues el proceso de lo que es la vacunación primeramente, y muy importante cómo ellos se esmeran, se esfuerzan en poder vacunar a la mayor parte del pueblo costarricense, especialmente a las personas con mayor riesgo. Hablamos de personas adultas mayores, y pues espero que podamos entender y podamos pues tomar conciencia de lo que vamos a decir a continuación. Seguidamente los dejo con mi compañero Marcos Arnáez. Estaré hablándoles un poco acerca de la importancia de este tema en particular. Y aunque es cierto que se tienen que tomar decisiones desde lo más básico, o sea, lo cotidiano, el simple hecho de pensar en ser el responsable de tomar una decisión a nivel macro, a nivel país, creo que resulta bastante amenazante, porque uno debe pensar en cuánto hay detrás de, cuánto puede salir perjudicado si toma una mala decisión, aunque también es bueno pensar en a cuántas personas podría ayudar si mi decisión es la correcta. Y eso es quizá una de las razones de las cuales este tema es tan importante, porque se tienen que tomar en cuenta muchos factores como la economía, los diferentes ámbitos como la educación, etcétera. Y siempre va a haber de alguna forma alguna consecuencia, sea positiva, sea negativa, pero bien es cierto que el tomar una buena decisión implica saber afrontar esto que va a venir detrás y saber prevenir de cierto modo el cómo buscar la forma de minimizar las consecuencias negativas y de poder ayudar de cierta forma lo más que se pueda. Entonces esa es quizá una de las razones más importantes de las cuales por qué es necesario este tipo de decisiones, donde en este caso particular que hablamos del COVID-19 tenemos que pensar que hay vidas detrás de esto. Mi decisión, algo tan simple como implementar las mascarillas, quizá un ejemplo rápido, puede salvar muchas vidas. Algo tan simple como un alcohol en gel puede salvar muchas vidas. Pero también hay que pensar, ¿verdad?, que algunas otras decisiones, quizá por tardías, quizá por mal implementadas, o quizá por no darles nosotros mismos como población, o a la hora de plantearlas, pues las personas encargadas, no le damos la importancia que se merecen. Y eso es necesario tenerlo muy en cuenta, que cualquier decisión, sea cual sea, tiene importancia, tiene un análisis, un pensamiento crítico detrás de, y por eso no podemos tomar cualquier decisión como fácil o como esto ya lo he hecho antes, ni nada por el estilo. Cualquier decisión debe tener su análisis propio y afrontar de la forma posible las consecuencias positivas o negativas que vienen detrás de. Dentro de los objetivos tenemos el general, que es evaluar el proceso de toma de decisiones que ha tenido el Ministerio de Salud en relación al manejo de la pandemia por el coronavirus. Y entre los objetivos específicos podemos mencionar, número 1, que es comprender la participación del Ministerio de Salud durante la pandemia.
El otro es determinar cuáles fueron las buenas decisiones que se tomaron durante este periodo. Y por último, citar las consecuencias producto de las decisiones tomadas durante esta emergencia nacional. Ahora continuamos con nuestra compañera Fernanda. Bueno, para finales del año 2019 el mundo cambió y toda su realidad hasta que llegó al punto que una enfermedad se convirtió en una pandemia, lo cual generó muchos cambios políticos, económicos, sociales, financieros a nivel mundial. La pandemia y su evolución ha sido muy cambiante, lo que ha llevado a que el Ministerio de Salud tome decisiones un poco analizadas y otras un poco apresuradas, pero siempre tratando de resguardar la salud de la población primero. El primer caso llegó a Costa Rica en marzo del año 2020. Desde ahí se ha empezado con una serie de toma de decisiones para reinventarnos tanto como país y como personas. El Ministerio de Salud ha demostrado transparencia en la mayoría de sus conferencias, en el número de casos, en el compromiso de informar lo que ha estado sucediendo, así como muchas instituciones se han unido para el bienestar del pueblo. Muchos hospitales se acondicionaron, muchas universidades e institutos colaboraron con el tema de la confección de mascarillas, de guantes, de alcohol en gel y la distribución de los mismos. Y hasta para elaborar plasma. Ahora con la vacunación se han habilitado centros comerciales, áreas de salud para que la vacunación sea más eficiente, más eficaz y más veloz. También en el sitio web del Ministerio de Salud se creó una pestaña donde está todo lo relacionado con el COVID. Ahí se encuentran lineamientos y guías con sus respectivas resoluciones de qué hacer o qué no hacer en ciertos casos de COVID, en su trabajo, en la casa, en transporte público, en lugares públicos. Esto es una muy buena herramienta de información para la población, para que nos asesoremos y demás. Ok, la mayoría de las decisiones han sido muy buenas, sin embargo, nosotros como equipo vamos a enumerar primero por lo menos dos malas decisiones que nosotros creemos. Una de ellas fue el año pasado el caso de cobrar más impuestos a raíz de solicitar el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Esto generó muchas huelgas, muchas protestas, mucha gente molesta, muchos días de quedarse sin trabajo, que las carreteras estaban pegadas y demás, porque el gobierno dio a entender que la solicitud de ese préstamo era a raíz de eh, la pandemia, que la pandemia había generado una gran causa de déficit al país, lo cual no es así, ya que eso se arrastra desde hace muchos años. Bueno, otra mala decisión a nuestro parecer fue el año pasado que se hicieron varios cierres que se anunciaron de un día para otro, lo cual hizo que muchos patronos y empleados se quedaran sin trabajo. Muchos patronos tuvieron que cerrar y quedar en la quiebra, lo cual ha generado muchas depresiones, suicidios, falta de empatía y demás, que eso es algo que ya existía, sin embargo la pandemia lo ha fomentado y tal vez esas malas decisiones también. En cuanto al tema de las buenas decisiones, vamos a enumerar algunas. Una de ellas es que siempre se ha puesto en primer lugar la salud. El país cuenta con una cobertura de un 95% de la población en cuanto al ámbito de salud. El país cuenta cerca de una treintena de hospitales y clínicas a nivel regional. También puso en marcha un centro especializado para personas con COVID, esto a pocas semanas del primer caso. También implementó el seguimiento de los pacientes positivos por medio de llamadas, visitas y entrega de medicamentos a domicilio. Otra buena decisión sería una toma de decisiones tempranas en evidencias científicas. El presidente posicionó al ministro de Salud como líder y ha brindado una muy buena respuesta al país. El país cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo. De esta manera, el tercer día del primer caso se elevó la alerta. Siempre hemos estado respaldados por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud. Otra muy buena decisión es una sociedad que sigue instrucciones y actúa de manera responsable. En términos generales, las personas, nosotros la población, hemos respetado el llamado de atención y a adoptar las medidas de higiene básicas, a quedarnos en casa, a evitar los lugares públicos y acatar la medida la mayor parte posible.
Otra muy buena decisión es evitar la complacencia aún con la población vacunada. Poco a poco y con la confianza se han ido viendo resultados. La mayor parte de la población de alto riesgo ya se encuentra vacunada, sin embargo los que no somos de riesgo o no tenemos factores tenemos que esperar un poco más. Esto es algo que se va a ir dando poco a poco, los comercios ya han ido retomando sus funciones, las clases, los estudiantes han ido retomando las clases en su modalidad. La mayor parte de la población eh, pues ya se está vacunando y tiene esa iniciativa de ir a vacunarse. Faltan muchas personas por vacunar, faltan muchas aperturas más. Sin embargo, el gobierno ha sido un poco flexible, pero es algo que lo va a ir haciendo día con día y conforme va evolucionando la vacunación. Toda decisión tiene consecuencias, sean buenas o malas. Sin embargo, creemos que a nivel mundial Costa Rica ha tomado muy buenas decisiones y siempre ha tratado de resguardar la salud de la población, que es lo más importante. Muchas gracias. A manera de conclusión, en este trabajo pudimos analizar el proceso de toma de decisiones que ha realizado el Ministerio de Salud durante la pandemia en Costa Rica y cómo estas decisiones han afectado la economía y cómo ha beneficiado también la contención del virus. No han sido decisiones fáciles de tomar, e inclusive han tenido que realizarlas en muy corto tiempo y con información escasa por tratarse de un virus sin precedentes. Todavía falta mucho, pero Costa Rica ha sabido irse adaptando en el tiempo conforme van apareciendo nueva información. También, muy importante, por favor, acerquémonos a vacunarnos cuando nos corresponda a los centros médicos o donde se esté impartiendo la vacunación. Recordemos que la batalla aún no se gana y tampoco está cerca de terminar. Entonces, entre todos cuidémonos y evitemos aglomeraciones y pues trabajemos de la mano para que pronto podamos avanzar más de lo que hemos y que esto pueda terminar de la mejor manera. Muchas gracias.